cambios para ustedes. Ahorita no tenemos coordinador de educación, no sé quiénes vayan a hablar de coordinador de educación. Entonces eso pues es incierto para ustedes. Si para ustedes es incierto, pues para su servidora mucho más. Tengo un alto aprecio por la doctora Ipané y realmente hace muchos años que yo dejé de darles clases a los residentes por diversas situaciones que se presentaron, porque no comparto, se los voy a decir abiertamente, no comparto la visión que tiene la doctora Socorro Méndez. Entonces, para mí, ustedes están para estudiar, para prepararse, para formarlos, no están para sacar el trabajo. Entonces, pues al no compartir esa visión, pues evidentemente no se observa su devoción y entonces obviamente no es partidaria de que no se con pues la visión que ella tuvo, ¿no? Entonces yo acepté darles clase a la generación anterior, a ustedes ahorita en ese momento, por el aprecio que le tengo a la doctora Irmaide, y realmente el compromiso inicialmente pues era con ella, ahorita evidentemente pues es con ustedes porque ya les empecé a dar clase, pero pues sí quiero dejarles claro que esto puede cambiar. En el momento que les asignen un coordinador va a depender mucho de quién sea su coordinador, si su servidora le sigue dando clases o no. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay gente que conoce mi trabajo, me conoce a mí, tiene cierto aprecio por su servidora y probablemente digan sí, que se dan clases, pero hay muchas otras personas que son fieles y leales a la doctora y entonces y por ejemplo, si eso pasa, nosotros no tenemos que saber que empezar sí, de decirlo se puede que les hagan caso, pues es muy diferente. Eso ya es la situación. Entonces, vamos a continuar. Ya hablé ahorita con su directora de facultad, ya está enterada que no va a trabajar con ustedes los días miércoles, cambia el horario porque no tengo programado las actividades, entonces sería de 8 a 10 de la mañana los días miércoles, esperamos en la empezación del coordinador, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para abarcar lo más que se pueda un módulo y les enseñaré a la persona de educación. Pues sí quiero dejarles claro esa situación y de verdad mi compromiso está con ustedes de darles el módulo que ya lo inicié y el compromiso que inicialmente adquirí con la doctora Irmaide, pues ahora también es con ustedes, pero sí quiero que estén conscientes de que prácticamente la situación puede cambiar con sus con lo que han visto ahora, hasta ahorita, ¿cómo se les ocurre que nosotros ¿cómo se les ocurre que hacemos la valoración del funcionamiento familiar? ¿Cómo nosotros vemos si una familia es normofuncional o funcional o es disfuncional o se encuentra en crisis? primero con la entrevista y aplicando los instrumentos de funcionamiento familiar. Okay. ¿Qué más?
En la entrevista, ¿qué le preguntarías a la familia para darte cuenta o hacer un pronóstico de si es funcional o disfuncional? Es que el momento de realizar la entrevista generalmente debe ser por separado o de manera idónea, debe ser de manera separada y ver el comportamiento que se adopta durante la entrevista, si es un comportamiento abierto directamente a la comunicación o de entrada al momento de realizar la entrevista es un comportamiento cerrado, así como que no comparte completamente la información. Eso nos podría dar directamente una idea de sugerir directamente cómo es el comportamiento dentro o el desarrollo que se está llevando en la familia o el tipo de comunicación que existe dentro de la misma familia. Ok. Y según lo que leyeron de lo que les dejé leer de teorías y modelos de funcionamiento familiar, ¿qué dicen esos modelos? ¿Qué proponen esos diferentes autores para evaluar el funcionamiento de la familia? Empezar, ¿cuántos leyeron? Que ve, en algunos de los modelos que yo vi es que evalúan la comunicación, qué tanto la familia se comunica y de ahí que se generan, de hecho creo que leí que Virginia Satir dice que la comunicación es como, de ahí va a partir todo, la salud o la enfermedad de la familia. Ok, ¿qué más leyeron? ¿Qué es una teoría y qué es un modelo? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? No, una teoría es prácticamente como una hipótesis, como algo que está en razón de probarse y ya los modelos prácticamente ya están comprobados, o sea, ya tienen directamente un respaldo. Ok, más o menos. ¿Quién más? ¿Qué es una teoría? Como algo que va a probarse. Algo que va a probarse. Google, no, denme la definición de teoría. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. ¿Cómo interpretarías eso? Serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. ¿Cómo interpretas eso? Pues O sea, algo que no está comprobado, podría ser. Puede ser una teoría que no esté comprobada, pero la gran mayoría de las teorías ya están, tienen ya un sustento y un fundamento que las respalda. Y modelo, Google, ¿qué es modelo? La última teoría puede ser cuando te cuestionas algo y quieres ver cómo es que sucede eso. Sí, para eso nos sirven las teorías, para cuestionarnos. Solé en el 98 dice que preferimos utilizar el término modelo para referirnos a la descripción de diseños, estructuras o componentes de un proceso de intervención, es decir, el plan o vía de actuación. Es un punto de referencia para imitar o reproducir. ¿Alguien más falta aparte de su compañero Rodrigo? También la doctora Leti está en ¿El Zabaleta. curso?
Entonces la teoría pues es el conjunto de varias ideas que nos permiten poder explicar un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Entonces las teorías del funcionamiento familiar pues es eso, un conjunto de ideas que diferentes autores postularon en algún momento que les ayudaba o les ayudó a poder entender cómo funcionaban las familias. Por otro lado, los modelos lo que hacen es darnos una estructura, una pauta de pasos a seguir para que nosotros al final del día conozcamos cuál es el funcionamiento familiar. Y hay diferentes autores y diferentes modelos para evaluar el funcionamiento familiar y cada uno de esos autores le da cierto protagonismo a ciertas variables, unas más que otras, dependiendo la visión que tenga el autor para evaluar el funcionamiento familiar, ¿no? Entonces, como lo menciona la doctora, hay algunos que se centran mucho en la parte de la comunicación, hay otros que se centran mucho en la parte de la estructura, hay otros que se centran mucho en ver cómo trabaja la familia, cómo resuelven los problemas que tienen, y en función de eso, bueno, te dan una serie de instrumentos y te dicen, bueno, para evaluar el funcionamiento familiar según, no sé, qué autor les guste, tienes tantos instrumentos que te permiten llegar a evaluar el funcionamiento, o hay tantos, con 3, con 6, con 2, con 1, dependiendo del modelo que decidan ustedes. Cuando nosotros evaluamos el estudio de salud familiar, pues evidentemente involucra que nosotros evaluemos la parte del funcionamiento familiar. Es como a la mitad del estudio, una vez que ya conocemos qué tipo de familia tenemos, cómo está conformada, cuáles son la tipología que tienen, en qué etapa del ciclo evolutivo se encuentran, si están cumpliendo sus funciones correctamente o no. Lo que sigue es determinar si son funcionales o no son funcionales, o se encuentran en una etapa de crisis. Les decía yo la clase pasada, la gran mayoría de las familias que trabajen ustedes o se van a encontrar en crisis o ya se van a encontrar disfuncionales o entrando a la disfunción, dependiendo del tiempo que lleven con la patología, porque generalmente las familias que escogen tienen una patología de base, ¿no? O sea, lo que vaya a presentar el R1, pues es una patología y ustedes trabajan la parte de el R2 o el R3 trabaja la parte de familia con ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, la gran mayoría de sus familias, si es una patología de reciente diagnóstico, pues muy probablemente la familia se va a encontrar en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una desgracia inesperada que no esperaban que le sucediera y pues probablemente se encuentren en shock, en negación o en alguna de las etapas de la crisis. Si es una familia que ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que ya lleva 20 años de diabético y que ahorita está porque tiene un pie diabético y está viendo si le amputan el dedo o no le amputan el dedo o el pie, pues muy seguramente ya habrá un desgaste de esos 20 años de un paciente que ha venido mal controlado, que seguramente no es la única complicación que ha tenido y muy probablemente esa familia pues se pueda encontrar ya en disfunción familiar, ¿no? Entonces, familias que se encuentran funcionales también las van a encontrar. Si ustedes deciden estudiar a un niño sano de la consulta que viene a crecimiento y desarrollo, pues probablemente su familia sea funcional, ¿no? Y eso hay que ver porque no todas las familias son funcionales aunque estén sanas, ¿no? Hay que ver el contexto familiar en el que se desarrollan. Entonces, la gran mayoría pues de sus familias van a caer en eso, entre la crisis y la disfunción familiar. Pero eso pues es en el supuesto, ¿no? O en la teoría justamente. Si yo digo, bueno, si es una familia que le acaban de diagnosticar, que no saben qué es lo que viene, que tienen incertidumbre, pues van a estar en caos, viene un proceso de reorganización, pues lo más probable es que el funcionamiento familiar se vea afectado, ¿no? Y puedo deducir inclusive en qué parte se puede ver afectado, ¿no? Seguramente si el diagnóstico es reciente,
pues va a venir un proceso de reorganización, van a venir una modificación en cuanto a los roles, en cuanto a las funciones que se llevan a cabo en el núcleo familiar, dependiendo quién sea el integrante del núcleo familiar que se enfermó, ¿no? Si es la mamá, pues seguramente la reorganización de los roles, alguien más va a tener que ocupar el rol de la mamá, de cocinar, de cuidar, de lavar, de planchar, de atender a los hijos. Alguien más tendrá que ocupar ese lugar, a lo mejor se van a repartir las tareas, a lo mejor la hija mayor se va a hacer cargo, no saben, ¿no? Entonces yo puedo deducir a partir de ello en qué parte se puede estar afectado, ¿no? Si estoy trabajando con una familia que están en un proceso de separación, de divorcio por infidelidad y están entre que sí, entre que no, pues también sé por dónde puedo ir a ver la disfunción, ¿no? Seguramente hay un problema a nivel conyugal y tengo que ver la repercusión que está teniendo en los hijos, porque pueden tener un hijo que a lo mejor baje su rendimiento académico, que a lo mejor se vuelva rebelde, que a lo mejor se retraiga, bueno, puede haber mucha gama de cambios que se pueden presentar. Seguramente tengo que ir en búsqueda allí sí de coaliciones, de alianzas, de triangulaciones, porque muy probablemente se puedan presentar dentro del núcleo familiar. Entonces va a depender de las características de la familia que tenga, hacia qué modelo me voy a inclinar, porque no quiere decir que porque McMaster es un buen modelo, me sirva para evaluar a todas mis familias y a todas, pues McMaster, porque McMaster es solo un instrumento y es complejo de aplicar, pero no tengo que aplicar 6 como MOS, ¿no? Entonces va a depender de las características de la familia sobre el modelo al que yo me voy a ir. Pero ¿para qué les sirven los modelos? Hasta ahorita yo les podría asegurar, sin haber venido a ninguno de sus casos, que a todos les aplican de cajón ABGAR, FACES, FFC, y de ahí se brincan a poner ecomapa, círculo, y a lo mejor ya inventario de Beck, de Hamilton, ¿qué otro? Pues casi estoy segura que son los que más utilizan, ¿cierto o no? Sí. Y entonces cada uno de esos pertenecen a modelos. ABGAR pertenece a un modelo, FACES 3 pertenece a otro modelo, FFCIL no pertenece a ningún modelo, es un instrumento aislado que no tiene un fundamento. Entonces ya aplicaron ahí 2 modelos más otro externo que a lo mejor ni siquiera los necesitaban, ¿no? Entonces ya se chutaron a que les contestaran FACES, FFCIL, ABGAR, cuando a lo mejor solo necesitaban un instrumento para evaluar el funcionamiento familiar y otra serie de instrumentos que les ayude a corroborar lo que probablemente pudiera estar teniendo disfunción, ¿sale? Entonces es más valioso que yo aplique un instrumento y si a partir de ese instrumento veo que la comunicación es lo que se está mermando en un integrante, busque yo un instrumento que me evalúe comunicación para ese integrante y vea yo qué parte de la comunicación es donde se encuentra el conflicto, y si otro me sale que tiene problema en la asunción de roles o la modificación de los roles, me vaya yo a buscar un instrumento en específico que me evalúe roles para ver qué es lo que está pasando con ese individuo, por qué los roles no están ejecutándose de manera correcta, a que aplique yo genéricamente todos como receta de cocina, ABGAR, FFCIL, FACES, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso les da información, pero no les da la información concreta. O sea, pueden integrar ahí que tiene disfunción y cuando les diga, ¿y en dónde está la disfunción? ¿Qué van a decir? ¿Podrían identificar en dónde está la disfunción? No, porque lo único que el instrumento les digo es que está disfuncional o cercano a la disfunción en el caso, a lo mejor de fases que les saliera ahí en los del centro, que están con tendencia es que son funcionales, pero que están con tendencia a la disfunción, y hasta ahí. Y lo importante es que logremos identificar dónde se encuentra verdaderamente el problema, ¿no? Pues si yo me quedo con decir que son disfuncionales, pues ya feo, ¿no? Porque entonces
¿cómo les voy a ayudar si no he logrado percatarme en qué punto se encuentra la disfunción en ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los modelos y las teorías, más que las teorías, los modelos, porque ya te dan una serie de instrumentos que tú puedes aplicar para poder evaluar el funcionamiento de las familias, ¿no? Entonces, lo que más van a ocupar son los modelos, pero sí deben de conocer las teorías porque tienen un fundamento que nos explica, nos ayuda a entender cuando tú ves que tus pacientes, que tu núcleo familiar tiene disfunción y que esa disfunción se centra en la comunicación. Las teorías te permiten entender por qué la comunicación es importante para el funcionamiento de ese grupo, ¿no? Entonces, sí van entrelazadas, pero las teorías no te brindan ningún instrumento, no te brindan ningún aporte, te dan como la explicación del por qué suceden las cosas, ¿no? Del por qué la comunicación puede mermar el funcionamiento familiar, del por qué el funcionamiento como grupo puede mermar el funcionamiento familiar, ¿no? Entonces te dan la explicación del por qué puede estar ocurriendo esa disfunción. Entonces, eso es lo que ustedes deben de aprender, a evaluar a sus familias mediante modelos que ya están establecidos, no los inventamos nosotros, o sea, ya hay autores muy viejitos que se han encargado de proponer una dimensión o una escala que les permite evaluar ciertas dimensiones, ¿no? Y que algunos de ellos, no todos, se han ido modificando con el tiempo. Por ejemplo, fases es uno de ellos, ¿no? Empezamos con el modelo circunflejo de Olson, que propuso, y de ahí se dio cuenta que 90 y tantas preguntas pues era una mentada de madre, y dijo no, estamos mal, hay que reducirlo, ¿no? Y entonces vino fases 2 y luego modificaron a fases 3 y luego se dieron cuenta que haber sacado a la comunicación no era, y ponerlo en otro instrumento no era del todo viable, y entonces trajeron fases 4, donde ahora otra vez incluyen comunicación, que ya tenían en fases 2 y luego lo sacaron, y luego en fases 3 lo pusieron en un instrumento aislado y viene fases 4 y lo vuelven a meter. Entonces van sufriendo modificaciones con el pasar de los tiempos, y hay instrumentos que no se modifican desde su creación, como es ABGA, desde su versión inicial así quedó. Lo único que hicieron fue reducirlo en ítems para que fuera de mayor comodidad o más fácil su aplicación, pero que de ahí no se ha modificado más, ¿no? Y instrumentos muy complejos como MOS, que te da una serie de varios instrumentos y la suma de ellos te evalúa el funcionamiento familiar en diferentes ámbitos, en el trabajo, en la escuela, tiene hasta para familias que tienen familiares en reclusorio, ver cómo se encuentra el funcionamiento familiar, ¿no? Entonces son mucho más complejos. ¿De qué depende? De conocer las características de la familia que yo tengo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que tenga mi familia, del tipo de familia que yo vaya a estudiar, pues es el modelo que voy a utilizar. Entonces, que yo espero ver en sus estudios de salud familiar, o en el estudio de salud familiar que espero me puedan entregar, diferentes modelos, y que no todos apliquen ABGAR, no todos apliquen McMaster, ¿no? Sino de acuerdo a las características y necesidades de su familia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la parte estructural, que es lo que ya vimos en el resumen que nos aventamos en las 2 sesiones previas, y ahorita lo que vamos a aprender pues es justamente eso, a discernir entre qué instrumento me es más útil para evaluar a mi familia de la gama de instrumentos que hay en familias, ¿sabes?
yo, Ahora sí, ya prende por favor. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Ay, no, creo que está al revés. ya quedaron mis cosas. Pero no Ahí está. Un poco. Bueno, entonces lo que vamos a ver es funcionamiento, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos discernir de la familia que hemos decidido evaluar en nuestros estudios familiar es justamente esto, si es funcional o disfuncional. De primera instancia, cuando ustedes elaboran su genograma, cuando ustedes evalúan la parte, deciden estudiar a una familia, es porque ya tienen una hipótesis planteada. O sea, ustedes ya creen o intuyen si esa familia tiene disfunción o no, ¿vale? Desde que ustedes deciden estudiar. Y entonces, cuando hacen la justificación, ustedes plasman justamente la justificación cuando dicen, ¿por qué decidiste estudiar esta familia? Ustedes ponen ahí una serie de hipótesis de lo que creen que pueda ocurrir en esa familia, ¿no? Si es una familia, les decía yo, que tiene un enfermo crónico degenerativo, que ahorita ya lleva muchos años de evolución y que ahorita está en un proceso de aplicación, pues ya ustedes tienen una idea de lo que puede estar sucediendo, de lo que puede suceder con esa familia, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir? Una sobrecarga, porque va a venir familiares, ¿qué va a venir? Una justa de los roles, que tiene que venir una organización en el familiar, que no van a desarrollar esta la atención, y con eso ustedes podrían discernir si tiene tendencia a verse a la parte disfuncional o si tiene herramientas para solventar ese proceso y mantenerse de equilibrio y considerarse funcional. Entonces, lo primero es ustedes ya tienen en su mente, en su cabecita, una idea de cómo se encuentra su familia y hacen su estudio de salud familiar justamente para corroborar esta parte. La parte de la evaluación del funcionamiento familiar es comprobar si estos puntos que ustedes creyeron que se iban a ver alterados por el proceso biológico que está cruzando ese núcleo familiar verdaderamente están sucediendo o estábamos cerrados y no están sucediendo. Entonces, las familias no son normales ni anormales, funcionan, van a funcionar bien o van a funcionar mal, dependiendo de las posibilidades y las herramientas que tengan para hacer frente a las circunstancias o los eventos que ocurren en su día a día, ¿sale? Lo que yo les decía, ¿qué pasa con la mamá que es primeriza, que es primer hijo? Todo le alarma, todo le preocupa. ¿Por qué? Porque es nuevo para ella, ¿sale? ¿Qué pasa con el segundo hijo? Ya no se sorprende. ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia previa, ya lo vivió, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo resolverlo, ¿no? Entonces la primeriza corre a cada rato a atención médica continua porque se le movió un pelo y no se le había movido antes así, ¿no? Y ya cuando es el segundo hijo, ya le dicen, ¿y por qué no lo trajo antes, señora? Porque yo pensaba que era normal, que se le iba a quitar, ¿no? Entonces, las posibilidades o las herramientas que van adquiriendo a lo largo del desarrollo histórico que tiene la familia es lo que les permite mantenerse como funcionales o no en ciertas circunstancias. Ahora, no quiere decir que la familia que en algún momento se encuentre en disfunción se va a mantener disfuncional forever, ¿no? Puede estar disfuncional el lapso del tiempo y regresar a esa parte del equilibrio y mantenerse otra
familias que no tienen suficientes herramientas y posibilidades de solventar la crisis o el evento estresante que se perpetúa por mucho tiempo, la disfunción llega a la disolución de ese núcleo familiar, ¿saben? Y entonces viene ya una serie de cambios. Por ejemplo, lo que ocurre con los divorcios. O sea, no tuvieron las suficientes herramientas necesarias para lograr que su sistema conyugal solventar sus diferencias y se fue perpetuando, llegaron a la disfunción y esa disfunción hizo que se disolviera por completo esa núcleo familiar. Y entonces viene esta parte. El funcionamiento de la familia depende justamente de eso. Uno, que primero no exista un evento estresante, una crisis, algo que lo saque de su zona de confort. Y la otra, que la familia tenga suficientes recursos, suficientes herramientas, suficientes experiencias previas que le ayuden a solventar los problemas, que les ayude a resolverlos de forma inmediata y entonces se mantenga esa balanza de forma equilibrada. ¿Qué pasa cuando se inclina hacia uno u otro de los lados? Cuando el evento estresante es más grande que los recursos que la familia tiene, entonces viene la parte de la disfunción familiar, viene el caos para ese momento. Si dentro de ese caos logra reorganizarse, reestructurarse, funciona como un grupo y logran solventar el evento estresante, muy probablemente se vuelva a equilibrar esa balanza y tengan ya un equilibrio, y esa experiencia que lograron resolver se sume a sus recursos y que en un futuro puedan hacer uso de ellos, ¿vale? Por el contrario, si no hay suficientes recursos, pues muy probablemente se va a mantener inclinada la balanza hacia el acontecimiento estresante que les esté sucediendo y pueda mantenerse ahí por N cantidad de tiempo, porque todas las familias logran o no resolver sus eventos estresantes de diferente manera. Entonces, el funcionamiento familiar pues es un equilibrio, ¿no? Y entonces, ante una situación de estrés, la familia puede regresar al estado en el que se encontraba previo al evento estresante, que en teoría tendrían que ser funcionales, se pueden quedar ahí estancadas, tratando de, en medio no alcanzamos a verlo atrás, pero dice reforzamiento de su funcionamiento familiar, transformando el evento estresante en una experiencia positiva. Que es lo que les decía yo, logran solventar su crisis, están ahí, viven la crisis, logran resolverla y guardan esa experiencia para hacer uso de ella en un futuro, ¿sale? Y la otra es que se mantengan en crisis, se perpetúe esa crisis y los lleve a la disfunción familiar, ¿sale? Toda disfunción no toda disfunción llega a la disolución del núcleo. Hay muchas familias que son patológicamente disfuncionales, ¿vale? ¿Quiénes son por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de familias es la esposa que sabe que el marido le es infiel, pero que no se divorcia porque si se divorcia entonces ya no tiene coche, ya no tiene tarjetas, ya no tiene ingreso, entonces prefiere hacerse de la vista gorda que le es infiel el esposo, porque son más las cosas que pierde que si le hace un pancho porque le es infiel, ¿no? Entonces dicen, bueno, hago como que no está pasando, no me doy cuenta, todo color de rosa, ¿no? Esas son las familias patológicamente funcionales. Entonces, ¿cómo es una familia funcional? Entonces, una familia funcional no es una familia perfecta, y eso nos tiene que quedar claro, que es donde todos los integrantes de ese núcleo familiar han logrado aprender y cumplir las responsabilidades que se les han asignado dentro de su núcleo familiar y brindan y reciben amor a los diferentes integrantes de su núcleo familiar. Prevalece un entorno de respeto en cada uno de los miembros,
perpetúan una comunicación adecuada y se apoyan entre ellos cuando existen conflictos y tratan de resolver esos conflictos con la mayor madurez posible. Todas las familias van a pasar por algún evento estresante, por alguna crisis, en algún momento de su ciclo o de su evolución histórica, van a pasar en algún momento por algún evento estresante. Cuando se cayó el niño, cuando llegó la hija a dormir, cuando chocó el esposo, cuando los despidieron, que siempre va a haber algo que genere estrés. Pero las familias funcionales son aquellas que tienen los recursos necesarios para poderlo solventar. Son dialécticas. La dialéctica consiste en que evolucionan constantemente y van a surgir circunstancias que van a ir promoviendo justamente ese crecimiento a nivel individual y a nivel familiar, que les van a dar experiencias que puedan hacer uso de ellas más adelante para solventar las crisis o los eventos estresantes que tienen. Son dinámicas y la dinámica va en el sentido de que están en constante cambio, influye el comportamiento de cada uno de los integrantes sobre el resto de los integrantes del núcleo familiar, es decir, lo que uno deje de hacer repercute a todos y lo que haga uno también repercute a todo el núcleo familiar. Deben de ser relativos. Todas las familias van a surgir en un determinado momento histórico y le van a brindar a los nuevos integrantes que surjan de esa unión la parte de protección, seguridad, afecto, expectativas que tengan para su desarrollo, como también van a tener la responsabilidad de fortalecer una serie de mecanismos psicológicos que les permitan tener comportamientos que sean funcionales. Si esto no ocurre, pues entonces van a caer seguramente en un proceso de crisis y posteriormente nos pueda llevar a la destrucción. Deben de estar siempre de forma relacionada y compatible. Las características psicoculturales de la comunidad o del sistema familiar influyen mucho. Familias que, por ejemplo, no sé, los youtubers ahora hablan mucho sobre choques culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto Chihuahua, ella anda con un mexicano pequeño y para ella fue un choque emocional, un choque cultural bastante fuerte darse cuenta que lo que en Corea era visto como altas demostraciones de afecto, acá en México era algo como muy común, ¿no? Entonces el día que ella dice, la primera vez que me regaló flores, yo pensé que se quería casar conmigo, porque en Corea solo te regalan flores cuando el compromiso ya va así como muy en serio y quieren casarse contigo. Y su novio se las había regalado un día cualquiera, ¿no? Entonces, las cuestiones socioculturales influyen mucho, porque imagínense todo lo que pasó por su mente, y incluso tiene otro video donde dice, me invitó a cenar y me dijo, arréglate porque hoy es un día especial. Y yo pensé que me iba a dar el anillo. Dice, y no, íbamos a los tacos. Entonces, ese tipo de cuestiones impactan mucho, ¿no? Las parejas o la conformación de los núcleos deben de tener características socioculturales muy similares que les permitan justamente empatar y que tengan cierto grado de cohesión. No quiere decir que no pueda ocurrir, por ejemplo, si estas dos personas se casaran, estarían destinadas al fracaso, pero seguramente van a tener muchos más eventos estresantes, muchos más eventos críticos en su desarrollo histórico que si estuvieran en igualdad de condiciones, si los dos fueran coreanos o si los dos fueran mexicanos, ¿no? Inclusive en nuestro mismo país, si ustedes, por ejemplo, yo soy de aquí, yo soy de Hidalgo y mi esposo es poblano y son dos estados que están pegaditos uno al otro.
pero tenemos cuestiones culturales muy diferentes, ¿sale? Mi esposo es mucho más cocinado, mucho más respetado, mucho más mocho de lo que yo soy, ¿no? Entonces eso en ocasiones nos ha causado conflicto, ¿no? O sea, desde decir, pues si no nos casamos ni me va ni me viene, y mi esposo de decir, no, pues estamos a casar, ¿cómo no nos vamos a casar? ¿No? Entonces esa parte impacta mucho al conformar una familia. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero indudablemente habrá mucho más crisis, mucho más eventos estresantes que tengan que aprender a superar. La otra parte es la parte del sistema ideativo, donde nosotros idealizamos a la nueva conformación del núcleo familiar. ¿Por qué? Esto parte de las familias de origen. Si ustedes estuvieron en una familia donde el papá y mamá se casaban por la iglesia, donde llevan un matrimonio de 20 y tantos, 30 y tantos años, donde tuvieron 2 o 3 hijos y a esos hijos les dieron educación, muy probable donde veían que su papá era una persona trabajadora, que iba al trabajo, que llegaba a casa, que a lo mejor los atendía un poquito, les ayudaba con la tarea. Muy probablemente sus aspiraciones sean a buscar un marido de esas características, que sea un buen proveedor, que sea una persona responsable, con la que ustedes probablemente se vean por el resto de su vida, donde muy probablemente sí aspiren a casarse igual que sus padres, ¿no? Si vienen de una familia donde hay violencia familiar, donde no hay padres ausentes, donde no hay límites, pues muy probablemente el tipo de familia que van a conformar a largo plazo o a corto plazo va a ser igual, ¿no? Adolescentes embarazadas muy probablemente vienen de una mamá que se embarazó igual en la adolescencia, que es una mamá joven, hasta una abuela joven, y son patrones que se van repitiendo. Entonces, esta parte pareciera que no, pero sigue estando muy presente en nuestra cultura, la parte de idealizar cómo va a ser la relación, ¿no? Y cada una de las familias que nosotros conformamos van a tener ciertas particularidades en torno a la conformación de ese grupo. Y entonces, ¿cómo son las familias disfuncionales? O sea, si ya nos dimos cuenta que las funcionales no es porque sean perfectas, ¿qué es lo que marca la pauta de la disfunción? Entonces, disfuncional literalmente se refiere a que no funciona, que algo en el proceso de funcionamiento familiar se ha interrumpido, ahí no está funcionando de manera adecuada y los está sacando a todos de su zona de confort, de su zona de equilibrio, y los está llevando a una situación estresante, ¿no? Y para claro de una familia disfuncional, pues tenemos a los hijos, ¿no? Y entonces, bueno, en estas consiste en un núcleo social, una familia que está conformada por diferentes integrantes y que se ven afectados de manera negativa por la relación de la situación conflictiva en la que se encuentran y no les permite darle solución a ello. Y entonces, la gran mayoría de las familias disfuncionales que nosotros vemos pasan por un proceso de amalgamamiento, que eso quiere decir que son demasiado unidas, demasiado cerradas en las familias. La parte de la cohesión nos habla del grado de unión que tienen los integrantes del núcleo familiar. Que haya una buena cohesión es bueno, que los integrantes del núcleo familiar se encuentren acoplados y haya la confianza y la cercanía y se sientan presentes es bueno. Pero cuando se vuelven amalgamadas, quiere decir que es tanta la unión que tienen que se encuentran demasiado cerrados a la parte exterior y a la parte interna. Solo funcionan ellos como núcleos, pero no permiten la entrada de ninguno de los diferentes subsistemas a su núcleo. Y la otra es la rigidez. Hablábamos cuando vimos el resumen de cómo deberían de ser las familias, decimos que deberían de tener cierto grado de flexibilidad para poder funcionar de forma correcta. La rigidez es una característica de las familias que tienen cierto grado de función. El que no permite tener flexibilidad en las reglas o los límites
alimenta o perpetúa la crisis y los puede llevar al proceso de disfunción. ¿Vale? Otra de las características es la evitación del conflicto. Les decía yo, hay muchas familias que son disfuncionales justamente porque evitan el conflicto, ¿no? Entonces son la esposa que no se quiere dar cuenta que le es infiel, la esposa que a lo mejor la golpean, pero dice, pues es que tengo la culpa, se molesto, ¿no? Entonces, ese tipo de evitación del conflicto o de no hagas esto para que no se enoje fulanito o no se enoje fulanito, es parte de la disfunción. La otra, familias que son sobreprotectoras, también tienen tendencia a irse a la parte de la disfunción porque no permiten el crecimiento de cada uno de los integrantes del núcleo familiar y los mantienen encerrados dentro de una burbuja. Y esto está sucediendo, pareciera que este fenómeno de la sobreprotección se había quedado atrás, pero ahorita en estas nuevas generaciones viene nuevamente este patrón de sobreprotección en donde los nuevos núcleos familiares que se conforman tratan de darle todo a los hijos esperando que no tengan exactamente, que no tengan que no les falte lo que a mí me faltó, que no tengan que sufrir lo que yo sufrí, y tratan de darle todo a manipulaciones que esta parte de la sobreprotección y de la famosa generación que estamos viviendo. Y entonces viene este ciclo del funcionamiento familiar, donde inicialmente nosotros vamos a tener una familia que va a ser funcional, que si llega un evento estresante se logra adaptar a ese proceso estresante y tiene los recursos para solventar su crisis, se regresa a ese estado normal funcional, o no tiene los suficientes recursos, se queda en esa crisis y trata de poderla resolver con los diferentes recursos familiares y extrafamiliares que tiene para poder regresar. De no conseguirlo, pues probablemente esa crisis va a perpetuar en eso. Y la ruptura del núcleo familiar o primero en llevarnos a la disfunción familiar. Si esa disfunción familiar se perpetúa, pero pueden seguir funcionando como familia, se quedan en eso que se conoce como equilibrio patológico. Si no logran mantenerse equilibrados pese al caos, entonces viene la ruptura y la disolución de ese núcleo familiar, la salida de alguno de los integrantes del núcleo familiar y traer la comunicación. Entonces, esto es un ciclo y es repetitivo. Cada que hay un evento estresante dentro del núcleo familiar, pues la familia tiene que ver si tiene las herramientas, los recursos para solventar y regresar al equilibrio funcional, si se va a quedar en un equilibrio patológico o si se va a ir a la disfunción, y esa disfunción a la larga puede traer consigo la ruptura. Bueno, hay diferentes modelos que nos ayudan a evaluar esta parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos encontrar son familias que son normofuncionales, familias que tienen o se encuentran en crisis familiar, familias que tienen disfunción familiar y familias que se encuentran en equilibrio patológico, ¿sale? Las normofuncionales pues son todas las que tienen las herramientas para solventar sus crisis, se encuentran en esa balanza perfectamente bien equilibrada. Las que se encuentran en crisis están en un momento estresante y están viendo si las herramientas les son suficientes para solventar o no la crisis que tienen. Las que tienen disfunción familiar son aquellas que pasaron de la crisis, no tuvieron las herramientas necesarias para trabajar la crisis y los llevó a la disfunción. Y las que se encuentran en equilibrio patológico son las que son disfuncionales, pero logran mantenerse como núcleo, siguen trabajando a medias, pero se mantienen conformadas, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros evaluamos el funcionamiento familiar.
Se van a, son, bueno, 2 de 5 y 1 de 4. Tres y cuatro. Yo sí. Yo. Ya podemos. Ok. Ya si quieren abrir sus persianas, abrir su ventana para Ay, que Dios. nos oxigenemos. Sí, yo creo porque estamos aquí. ¿Qué hablas? Yo sí, ¿qué hablas? Ahí les acabo de entregar un diagramita donde viene una propuesta de cómo ustedes podrían abordar evaluar a una familia que llega a la consulta de medicina familiar, a la consulta de atención médica continua, y proponen una serie de pasos y al final de cada uno viene quien lo elaboró en su momento. Entonces ahorita lo que van a hacer en estos 20 minutos que nos queda es analizar cómo está estructurado ese algoritmo de atención y ustedes qué le sumarían, qué le quitarían, qué le modificarían para perfeccionar el algoritmo que proponen ahí las doctoras y doctores que elaboraron ese diagrama de cómo hacer la evaluación del funcionamiento familiar o de la estructura. Concretamente es el funcionamiento del núcleo familiar de una paciente o de un paciente. No necesariamente le van a hacer un estudio de salud familiar, sino que llegó a su consulta por X o Y razón. ¿Sale? Y entonces hagan ahí sus anotaciones, qué le quitarían, qué le pondrían, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo. ¿Qué dice? Primer nivel, funcional. No, porque dijo porque